Hola, bienvenidos a un estudio más de la carta de Judas, de la carta del Nuevo Testamento. Y el día de hoy vamos a finalizar el libro de Judas. Hemos llegado al final de la carta y eh, pues orando para que Dios nos guíe y ver cuál va a ser el estudio siguiente. Pero bueno, antes de pensar en el estudio siguiente, eh, al finalizar la carta de Judas, es importante que nosotros nos detengamos a pensar en las implicaciones, en el mensaje de la carta, en lo que conlleva, en lo que quiere lograr Judas, el hermano de Jesús, quien se atribuye la carta. Como bien lo he explicado en otras ocasiones, había en el Nuevo Testamento 5 Judas o inclusive 6. Algunos dicen que eran 6 las personas que hay con el nombre de Judas en el Nuevo Testamento. Eh, pero bueno, atribuimos la carta, los estudiosos más bien atribuyen esta carta al hermano de Jesús. Así que eso se diferencia de Judas Iscariote, quien entregó a Jesús, y también se diferencia de Judas Tadeo, uno de los apóstoles de Jesús. Ahora, bueno, llegamos a la última parte y es bueno recordar cuál era el propósito de haber escrito la carta. El propósito de escribir una carta con este sentido negativo, podríamos llamarlo. ¿Por qué digo sentido negativo? Porque el autor llama a defender la fe. Es una defensa de la fe. Es una defensa de la creencia cristiana en medio de la persecución, en medio de un ambiente donde la verdad estaba siendo atacada. Y pues bueno, creo que estamos viviendo tiempos muy parecidos a los que Judas estaba viviendo. Eh, Al día de hoy, la verdad se echa por tierra. Muchos dicen, bueno, es que lo que es verdad para ti no necesariamente tiene que ser verdad para mí. Si para ti tú lo quieres ver como verdadero, está bien, pero para mí eso no es verdad. Y el día de hoy estamos asistiendo a una cultura posmoderna donde la verdad está siendo pisoteada, está siendo menospreciada, pero sinceramente al aplicarla a la realidad vemos que eso no tiene consistencia. Eh, no nos da, por ejemplo, no nos da igual que una persona venga y nos dé un frasco de veneno y que nos diga, ten, tómatela, es una botella de coca. ¿Por qué? Porque al nosotros ver esa botella nos vamos a dar cuenta que la verdad es independiente a las opiniones humanas. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el frasco va a decir botella de veneno y no nos va a dar igual que nosotros, que una persona nos diga esto es una botella de coca. ¿Por qué? Porque la verdad es independiente a las opiniones humanas. Y lo que decía Aristóteles en su libro de la metafísica, al iniciar su libro, él dice que la verdad es una de las cosas más importantes a las cuales el ser humano debiera prestar atención. La verdad. Así que Judas va a tratar el problema de luchar por la verdad que ha sido revelada en las escrituras, en la Biblia. Y bueno, vimos que el libro, o más bien la carta de Judas, se podría considerar como uno de los libros o cartas, más bien carta, más descuidada en todo el Nuevo Testamento. Esa era una declaración, estoy citando a Don Carson, y Carson está citando a otro personaje, Douglas, a otro erudito llamado Douglas, quien él dice que Judas ha sido la carta más descuidada de todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque tiene una estructura que a veces espanta un poquito estudiarla. Pero bueno, al día de hoy
decimos que Judas entonces fue escrita con el propósito de defender la verdad. Y a lo largo de su carta estaba él comparando a las personas, a los falsos maestros que se estaban metiendo a la iglesia a la cual Judas está escribiendo la carta y que estaban haciendo daño a la verdad. Estaban muchos metiendo el libertinaje. Muchos estaban diciendo que los mandamientos de Dios eran anticuados probablemente, que ya no se debiera creer en muchas de las cosas que se consideraban doctrinas esenciales, como por ejemplo la soberanía de Dios, el señorío de Cristo en el versículo 3, que estaban negando esas cuestiones centrales y cardinales del cristianismo. Y bueno, como les decía, el día de hoy estamos asistiendo, estamos viendo con nuestros ojos que algo muy similar está pasando en nuestro tiempo, donde personas entran a la iglesia, empiezan predicadores inclusive, que empiezan a decir cosas que no son para nada bíblicas. Y por eso es importante la carta de Judas, porque Judas nos va a animar a que luchemos por la verdad. Y el luchar por la verdad no tan solamente es una cuestión intelectual, sino que también tiene que ver con nuestra vida práctica, con nuestra vida del diario vivir, con nuestra vida cotidiana. O sea, ¿cómo estamos llevando a cabo nuestra vida? ¿Estamos sometiendo nuestra vida a los mandamientos de Dios o estamos jugando con el pecado? ¿O estamos siendo libertinos? Y eso es lo que nos va a decir Judas, que la verdad tiene que ver con defenderla de manera oral, pero también tiene que ver con defenderla de manera práctica con nuestras vidas. Y ahora Judas va a terminar su carta con una doxología. Una doxología. ¿Qué es una doxología? Una doxología, bueno, la palabra doxa es una palabra griega que doxa, la palabra doxa significa gloria. Y bueno, las doxologías se incluían al final o en unas secciones importantes de las cartas del Nuevo Testamento se incluían las doxologías. Y las doxologías se incluían a veces con el propósito de finalizar un párrafo o finalizar una carta o finalizar una oración o finalizar un sermón, y casi por lo regular se metían a lo último, como por decirlo de alguna manera similar en nuestro contexto contemporáneo. Cuando nosotros redactamos una carta, al final le ponemos atentamente. Algo similar podríamos decir que son las doxologías, pero no son iguales para nada. Pero lo que podríamos decir que es parecido es que iban al final. Entonces, la doxología. La doxología se compone de la palabra doxa, que es gloria, y que es atribuir a Dios las cualidades o sus atributos que lo conforman como Dios. Por ejemplo, vamos a ver que cuando se despide Judas va a decir que Dios, a él sea la gloria. Aquí vemos otra vez la palabra gloria, sea la majestad, el dominio y la autoridad. Es como una alabanza, la doxología es como una alabanza hacia Dios a lo último de la carta. Y qué forma tan bonita de despedir su carta, porque como tiene un tono negativo, de decir que los falsos maestros están haciendo esto, los falsos maestros están corrompiendo a la iglesia, están mintiendo, están destruyendo la verdad, pero Judas va a decir al final de su carta que Dios tiene el poder para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de Él. Dios tiene el poder para hacer eso. Entonces no nos debemos de preocupar por el futuro, por la eternidad, hablando en términos específicos. La eternidad no nos debe de preocupar, aún con la presencia de falsos maestros dentro de la iglesia, porque a veces tenemos un temor
más allá de lo sano, que cuando llega un falso profeta, cuando llega alguien, claro que sí nos debemos de alarmar, pero no debe de quitarnos más allá, no debe de quitarnos esa seguridad que debe tener cada cristiano, que es lo que Judas nos va a decir, que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Ahora, comenzamos aquí con aquel. ¿Quién es aquel? Bueno, aquel se relaciona con el versículo 25, que es al único Dios. Aquel se está refiriendo al único Dios. En cierto sentido sería el Padre a quien se está refiriendo la palabra aquel. Aquel que es poderoso. Aquí vemos otra palabra, poderoso, que es una cualidad de Dios. Algunas veces este atributo, esta cualidad se le menciona como omnipotencia. La omnipotencia de Dios. El poder de Dios, el poderío de Dios, que no hay nada que Dios no pueda hacer. No voy a entrar a detalle en cuanto a esta cualidad, pero la omnipotencia tiene que ver con que Dios puede hacer todo lo que está de acuerdo a su naturaleza. Porque también ahí podrían algunos decir, ¿no?, que si Dios puede hacer todo, entonces, ¿por qué a veces hay, por ejemplo, algunos retos de ateos que dicen, entonces Él puede crear una piedra tan pesada que Él no pueda levantar? Pero eso es algo ilógico. Las imposibilidades lógicas no entran en lo que es la cualidad de la omnipotencia de Dios. Dios puede hacer todo aquello que va en conformidad con su naturaleza. Y aquel que es poderoso. ¿Y para qué es poderoso? Dice Judas que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros. Aquí vemos dos cosas esenciales: presentaros y guardaros. Esta idea que vemos aquí, vemos dos verbos que son los dos verbos más importantes del pasaje 24 y 25. Son los dos verbos que controlan la doxología. Y bueno, estos dos verbos controlan la doxología, guardaros y presentaros. Dios es poderoso para guardaros sin caída. Y aquí entramos a una de las palabras difíciles de interpretar. ¿Qué significa guardaros sin caídas? Y bueno, la palabra para guardaros es la palabra filazo. Y lo que podemos ver que esta palabra, la palabra guardar en el español se utiliza 4 veces en la carta de Judas, 5 con esta. Se utiliza 5 veces con esta. Se utiliza en el versículo 1 y versículo 21. La palabra para guardar se utiliza en sentido positivo. Por ejemplo, en el versículo 1 dice que somos guardados por medio de Jesucristo. Y en el versículo 21 nos dice que nos conservemos o nos mantengamos en el amor de Dios. Pero también se utiliza en el sentido negativo. En sentido negativo está en el versículo 6 y en el versículo 13. Versículo 6 y versículo 13 se utiliza en sentido negativo la palabra teteretai. Teteretai. Y esa es la palabra que se utiliza en el versículo 1, 21, 6 y 13. Pero la palabra para guardar en el versículo 24 es filazo. Ahora, es importante la palabra guardaros, se repite 5 veces la idea de guardar. Y ahora nos va a decir que ahora Dios es poderoso para guardarnos sin caída.
También podríamos decir que el verbo filazo tiene que ver con brindar. Déjame, lo voy a poner por aquí. La palabra filazo se podría también decir que significa brindar protección contra un ataque externo. Contra un ataque externo. Es lo que va a decir Simón Kistemaker, que es uno de los libros en los cuales me estoy apoyando para interpretar la carta a Judas. Es lo que implica la palabra filazo, brindar protección contra un ataque externo. Es lo que implica la palabra guardaros. Y ahora, sin caída, es donde entramos a ver, aquí por lo menos yo me encontré con dos posturas principales. Y otra vez, en la opinión de Kistemaker, él dice que esa palabra indica una caída definitiva, y no cualquier caída. O sea, Kistemaker está diciendo la caída a la cual Judas se está refiriendo. Esto lo dice Kistemaker. Otra vez. Dice él que la caída a la cual estaba diciendo Judas aquí es una caída definitiva. O sea, que Dios es poderoso para guardarnos sin caídas definitivas. O sea, si tomamos la interpretación de Kistemaker, lo que nos está diciendo es que Dios es poderoso para guardarnos de ese tipo de caídas. Como que en cierta medida Dios no está prometiendo que nos va a guardar de cualquier caída. Porque si bien en la vida cristiana tenemos tropiezos, seguimos siendo pecadores. O sea, más bien seguimos cometiendo pecados. Hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo, pero aún en nuestra nueva naturaleza seguimos a veces desobedeciendo a Dios y tenemos caídas. Pero si tomamos la interpretación de Kistemaker, esta caída no es cualquier tipo de caída, sino que sería una caída, una palabra que indicaría una caída definitiva. O sea, que Dios es poderoso para guardarnos de una caída definitiva para abandonar el cristianismo. Eso no puede pasar si tomamos la interpretación de Kistemaker. Pero también hay otra interpretación. ¿Y qué significa, qué podría significar la caída, guardarnos sin caída? Y va a decir que, por ejemplo, Douglas Moo va a decir que esa caída es librarnos de la ira del juicio final. Librarnos de la ira del juicio final, y otra vez, y no cualquier caída. Y no cualquier caída. Es lo que va a decir Douglas Moo. Y Douglas Moo aquí está citando a un erudito del Nuevo Testamento llamado J.N.D. Kelly, que es un erudito de Oxford. Es un erudito de Oxford. Bueno, era un erudito de Oxford porque ya no vive, Kelly. Y Kelly va a decir que esta caída implica que cuando nosotros nos presentemos delante del Padre, Dios nos va a decir que estamos libres de caídas, no por méritos propios, no por méritos o por obras que hayamos hecho nosotros, sino que Dios es poderoso para guardarnos sin caída por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo.
Ahorita vamos a llegar a esta idea para culminarla y concretarla, pero eso es lo que va a decir Kelly o Douglas Moo citando a Kelly, que esta caída se refiere a un contexto escatológico. Cuando digo la palabra escatológico me refiero a los últimos tiempos, cuando nos presentemos delante de Dios en su trono, que es lo que implica escatológico, los últimos tiempos, no es durante la vida presente. Entonces, tenemos dos interpretaciones. Una que va a decir Kistemaker que esta caída implicaría una caída definitiva, o sea que Dios es poderoso de guardaros de una caída definitiva en esta vida. O sea, en otras palabras, podríamos decir que Kistemaker está diciendo que no podemos perder nuestra salvación. Y de la misma manera también Douglas Moo, pero está diciendo que la palabra se refiere más bien a cuando nos presentemos delante de Dios y que Dios nos va a guardar sin caída cuando nos presentemos, o nos va a presentar más bien como sin ninguna caída. Dios nos va a presentar por medio de Jesucristo y nos va a guardar de tal manera que nosotros cuando nos presentemos en el cielo es como si no hayamos cometido ningún pecado, como si no hubiéramos cometido ningún delito, ninguna caída. Pero otra vez no va a ser por méritos propios, sino por los méritos de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Ahora, aquí ya vimos entonces la palabra caída y ahora presentaros, que también dice que Dios es poderoso para presentaros sin mancha. Aquí vemos otra palabra interesante, amomos, es la palabra griega que se utiliza aquí. Y la palabra momos también es una palabra que se utiliza mucho en contextos escatológicos. La palabra amomos, por ejemplo, se utiliza en Hebreos 9, 14, y también se utiliza en Primera de Pedro 1, 19. Y tiene que ver con Cristo. Tiene que ver con Cristo que es sin mancha, que Cristo es una persona sin mancha. La palabra momos se utiliza en relación a Cristo en Hebreos y en Primera de Pedro. Pero también la palabra momos no tan solamente se utiliza en relación a Cristo como un sacrificio perfecto, sin mancha, sino que también la palabra se utiliza en contextos, otra vez, en contextos escatológicos. Por ejemplo, al hablar tenemos el pasaje de Efesios 5, 27, al hablar de la iglesia, Pablo está hablando aquí de la iglesia en Efesios 5, 27, de que debemos ser una iglesia sin mancha, una iglesia sin manchas, que Cristo nos va a presentar como una iglesia sin mancha. Es la palabra amomos también, pero aquí es en un sentido escatológico, o sea, en el final de los tiempos. Cristo nos va a presentar al final de los tiempos, en su segunda venida, nos va a presentar ante Dios como una iglesia sin mancha. Es la misma palabra momos. También tenemos el caso de Colosenses 1, 22. Y también el caso de Apocalipsis 14, 5. Por ejemplo, en el caso de Apocalipsis 14:5, al hablar de los 144,000, va a decir Juan que los 144,000 fueron aquellos que se guardaron sin mancha. Y también sigue siendo la palabra momos, pero esto es en un sentido escatológico. Estos tres pasajes son palabras en contextos escatológicos.
a diferencia de en Hebreos 9:14 y 1 de Pedro 1:19, que es en relación a Cristo como un sacrificio perfecto. Pero para poder interpretar esta palabra mancha, creo que por el contexto tiene que ver más relacionado al contexto escatológico, o sea, el final de los tiempos. ¿Por qué? Por lo que sigue diciendo, que Dios es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al parecer, en presencia de su gloria con gran alegría tiene que ver con el fin de los tiempos. O sea, es una idea escatológica. Y bueno, aquí ya vemos que la palabra gloria se va a repetir una y se va a repetir 2 veces. Nada más para que lo tengamos en cuenta. La palabra, por eso también esta parte es importante que veamos por qué se llama doxología, porque es una alabanza a Dios y la palabra gloria es importante en este pasaje. Y entonces dice, bueno, para presentarnos en presencia de su gloria con gran alegría. Aquí quiero llegar a un momento de aplicación. Si bien ahorita estamos pasando un tiempo difícil, un tiempo donde es difícil estar alegres, es difícil estar en paz, en tranquilidad, pero aquí nos dice la palabra que Dios es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Aquí hay una palabra interesante, agaliasis. Esta es una palabra griega que implica una alegría, un contentamiento, algo que nos genera satisfacción. Pero lo interesante es que esta alegría de la cual nos habla Judas está para el final de los tiempos. Jesús dijo que mientras estemos en el mundo vamos a sufrir, vamos a tener aflicción, vamos a tener problemas, vamos a tener deudas, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades en la vida. Y interesantemente, Dios no nos promete quitarnos todos nuestros dolores durante la tierra, porque hay una iglesia por ahí, o hay algunas iglesias más bien, que predican que para el cristiano todo debe de ser prosperidad, pero eso es una idea que no es bíblica, porque mientras estemos en este mundo vamos a tener dolor, aflicción, las enfermedades nos van a afectar, como por ejemplo lo que está pasando ahorita con la pandemia, que nos afecta aún a cristianos y a no cristianos. Entonces el Señor nos promete alegría, pero no para este tiempo, no para este tiempo durante la tierra, sino que nos promete alegría. En la cosmovisión cristiana esa alegría va a ser en un tiempo futuro, cuando ya estemos en su presencia. Así que eso es importante hacerlo notar, hacerlo saber, de que la alegría es para un tiempo futuro, es alegría absoluta. Aunque también en la tierra tenemos momentos breves de alegría, pero en aquellos tiempos esa alegría va a ser absoluta. Esta idea también la podemos ver en 1 de Pedro 1:6. No lo voy a leer, pero para los que quieran leerlo en casa, ahí se los dejo. Ahora va a decir, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con alegría, a ese único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad. Aquí la palabra único quiero resaltarla. La palabra único nos habla de una idea nos habla de una idea de exclusividad. Nosotros no tenemos 3 dioses, que hay una creencia por ahí, y aún entre cristianos, que cuando se habla de la Trinidad se habla de un triteísmo,
aquí, perdón, ya lo escribí mal, de un triteísmo. O sea, la creencia en tres dioses. Hay cristianos que piensan que la idea de la Trinidad es una creencia en tres dioses. Y no, no creemos nosotros en tres dioses. Nosotros creemos, los cristianos creen en un Dios, pero que es uno en esencia, pero son tres personas. Es difícil explicarlo, no lo voy a explicar a detalle aquí, pero esa es la idea de que tenemos un solo Dios, no somos triteístas, no creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios. Y ese Dios demanda exclusividad. Por ejemplo, en el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 4 y versículo 5, nos va a decir Santiago la idea de exclusividad que el Señor requiere de cada uno de nosotros. Santiago 4 y 5 dice esto: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Aquí está la idea de exclusividad, que si nosotros somos infieles hacia Dios, Él nos considera como almas adúlteras que hemos hecho una amistad con el mundo. O sea, es un término metafórico para hablar de una persona que es desobediente, que no guarda los mandamientos de Dios, que ha hecho un pacto con el mundo, que se ha alejado de Dios. Pero lo que Dios requiere es que tengamos fidelidad ante Él, fidelidad a Dios, que no seamos adúlteros en el sentido metafórico. Así que aquí nos dice que es un Dios exclusivo. Deuteronomio, hay un versículo en el Antiguo Testamento que es Deuteronomio 6:4, que se le conoce como el Gran Shema, que es escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O sea que solamente el Dios que tenemos es uno, y Dios quiere que la adoración sea solamente a Él. O sea, muchas veces nosotros como seres humanos le damos más importancia a otras cosas, como por ejemplo le damos más importancia al deporte, le damos más importancia a nuestro trabajo inclusive que a Dios, le damos más importancia a las cosas materiales que a Dios. Inclusive pueden haber cosas buenas que si no le damos el lugar correcto pudieran convertirse en cosas malas y quitarle el lugar que solamente a Dios le corresponde, como por ejemplo hay personas que llegan a amar de una manera malsana a su familia. ¿En el sentido de qué? En el sentido de que colocan a su familia en un lugar más importante que a Dios. Y bueno, puede ser de diversas maneras, ¿no? Pero el punto es que la familia no debe de llegar a ocupar un lugar más importante que a Dios, inclusive la familia. Dios nos demanda exclusividad. Con esto no quiero decir que debemos de desechar a la familia, no. Al contrario, Dios nos manda amar a nuestra familia, pero la familia no debe ser más importante que Dios. Ese es el punto. Ahora, al único Dios, nuestro Salvador, Dios es nuestro Salvador, pero nuestro Salvador, quien nos presenta y nos guarda sin caída y nos presenta sin mancha en el día final, lo hace por medio de Jesucristo nuestro Señor. Lo hace por medio, aquí vemos una idea de la justificación. O sea, aquí está la idea de la justificación por medio de Jesucristo. Nosotros, ninguno de nosotros, de los seres humanos, es capaz de guardar la totalidad de los mandamientos de Dios.
Ninguna persona en el mundo es capaz de obedecer de manera perfecta a Dios. Y Dios demanda perfección de sus hijos. Dios, Dios en un sentido quiere que todas las personas que van a estar en su presencia estén sin mancha, como lo dice el texto. Bueno, aunque no lo dice explícitamente, pero es lo que está diciendo Dios, que Dios es poderoso para guardarlos sin mancha, porque en la santidad de Dios no puede haber algo corrupto, algo en un mal estado. Todo lo que puede entrar a la presencia de Dios debe ser santo, sin mancha, sin pecado. Pero ¿quién lo puede lograr? Es la pregunta. Y la respuesta es nadie, nadie, ningún ser humano que habite en la tierra, en la faz de la tierra, puede lograr esa absoluta perfección. Entonces, la idea de la justificación es una idea de que la justicia que nosotros tenemos no es propia, sino que la justicia, o sea, nosotros cuando entremos al cielo, o más bien por decir, estoy hablando de nosotros, todos aquellos que le hemos conocido a Dios, no por méritos propios, sino por gracia, por misericordia, como un regalo inmerecido, todos aquellos que hemos recibido ese regalo de conocer a Dios, ninguno va a entrar al cielo por sus buenas obras, por decir yo fui a donar dinero a la iglesia, es que yo no miento, es que yo no robo, es que yo no hago esto y por eso voy a entrar al cielo. No, nadie va a entrar por su bondad propia, sino que aquellas personas que tengan el privilegio de entrar a su presencia eterna, lo van a hacer por los méritos de Jesucristo, por la perfección de Cristo. Por eso es que la idea que tenemos nosotros de la perfección de Cristo, que se delinea, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, tenemos la idea de Hebreos 9:14. En Hebreos 9:14 tenemos la idea de perfección. Por ejemplo, Hebreos 9:14 dice esto: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha? O sea, Cristo vivió una vida perfecta en la tierra. Cristo vivió una vida de total y de absoluta perfección en la tierra. Nunca pecó. Y es por eso que cuando una persona va a entregar su vida a Jesús, lo que está diciendo es: Señor, reconozco que en mi vida no hay perfección, que solamente tú fuiste el único ser en la tierra que tuvo perfección, y ahora por tus méritos quiero que me coloques en una posición correcta delante de Dios. Y eso es lo que significa justificación. En otros términos más sencillos y simples, cuando nosotros no hacíamos la tarea en la escuela y la maestra o el maestro nos pedía la tarea, le decíamos: maestro, no traje mi tarea porque el perro se la comió. O sea, la idea era que queríamos presentarnos como inocentes delante de los maestros con una mentira. Pero en el caso de la justificación, lo que decimos es: Señor, nosotros queremos presentarnos como inocentes, no por el hecho de que nosotros seamos inocentes, sino por el hecho de que tú eres inocente, y ahora esa inocencia es la que nos va a permitir entrar a tener una comunión eterna contigo. Por la inocencia de Cristo, por la perfección de Cristo, es que nosotros podemos tener una vida de justicia. Somos declarados justos, no por justicia propia, sino por la justicia de Jesucristo, por los méritos de Jesucristo. Eso es entonces que Dios es nuestro Salvador por medio de Jesucristo, porque Dios es un ser absolutamente perfecto. Él es nuestro Señor, a quien le debemos todo nuestro ser. Tenemos otra vez decir que a ese Dios sea la gloria, majestad, dominio y autoridad. Aquí hay algo importante que quiero decir. Este verbo, el verbo sea, no está en el texto original. Este verbo no está.
Y lo que hacen los estudiosos es introducir un verbo para que la oración tenga el sentido. Los que conocen de idiomas aquí van a saber que muchas veces el traducir palabras u oraciones de un idioma a otro no se puede hacer de una manera literal, sino que tiene cierta variación, tiene cambios para que tenga sentido en el otro idioma al cual se quiere traducir una palabra. A eso se le llama como una traducción dinámica. Y aquí lo que está sucediendo es que los que se dedican a traducir la Biblia introducen el verbo sea porque con eso quieren que se refleje la idea del idioma original. La Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrito en griego y por eso es que hago tanta alusión a las palabras griegas, porque originalmente la Biblia fue escrita en griego. Ahora, este verbo fue añadido y no quiere decir que eso ya sea algo malo, sino que es para darle el sentido que se trata de recoger del original. Es una tarea en la cual no tengo tanto tiempo de explicar ahorita, pero es una tarea de la cual los traductores necesitan hacer. Entonces este verbo se pudiera poner como sea o son, y no lo sabemos porque cualquiera de las dos serían correctos, sea o son. Y eso va a determinar, si es sea o son, va a determinar la idea de Judas. Si decimos que es sea, va a estar llamando. Si decimos que el verbo sea, sería un llamado a, a adjudicarle a Dios estas cualidades de gloria, de majestad, de dominio y de autoridad. Pero si el verbo se traduciera como son, entonces no sería un llamado, sería una declaración de esas cualidades de Dios. Y aquí es que decimos, lo voy a anotar para aquellos que quieran, el verbo puede decir, que por medio de Jesucristo, lo voy a abreviar, por medio de Jesucristo atribuimos a Dios esas virtudes. Pero también la otra opción es que, pero también podría decir que Dios es nuestro Salvador por medio de Jesucristo. Déjeme explicar esto. Aquí lo que estamos diciendo es que este verbo es importante porque si lo decimos de una u otra manera, eso va a cambiar la oración. El verbo puede decir que por medio de Jesucristo atribuimos a Dios esas virtudes. O sea, este sea puede ser la conexión de que a Dios lo podemos llamar, que es, podemos hacer el llamado a que la gloria sea Dios, la majestad sea Dios, que el dominio sea Dios, que la autoridad sea Dios por medio de Jesucristo. Esa sería una idea. La otra idea sería que Dios es nuestro Salvador por medio de Jesucristo. La idea que nosotros entonces tomamos, o que me gustó esta versión de Biblia es la versión, la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas.
y me gusta porque aquí ya toma partido en decir que Dios es nuestro Salvador por medio de Jesucristo, y es por eso que podemos atribuir gloria, majestad, dominio a Dios, pero la idea es que Jesucristo es quien nos justifica. No voy a entrar tanto a detalle, es un poco complejo el asunto, pero estoy utilizando también, utilicé un poco, me apoyé en el texto crítico. El texto crítico es como una de las mejores ediciones de Biblia. Por ejemplo, Nestlé Alan 28 es una de las mejores ediciones del griego para referirnos a interpretar el texto. Ahora, aquí vemos que Jesucristo es entonces quien nos justifica. Jesucristo es quien nos da ese pase al cielo para que nosotros nos presentemos delante de Dios como seres perfectos, pero no por perfección propia de nuevo, sino por la perfección de Jesucristo. Que Él es una persona o fue una persona que vivió en la tierra sin mancha. Esta también es una argumentación de Michael Green. Michael Green. Por ejemplo, aquí Douglas Moo citó a Michael Green. Michael Green también es un experto en Nuevo Testamento, también de la Universidad de Oxford, y él dijo que la idea es mejor ver la idea a que Dios es nuestro Salvador por medio de Jesucristo, sea la segunda opción. Bueno, llegando a esto, solamente nos quedan decir que hay 4 virtudes que menciona Judas. Las 4 virtudes es gloria. Aquí tenemos que la palabra para gloria es doxa. La palabra doxa podría implicar la presencia majestuosa de Dios. La presencia, sea la gloria, la presencia majestuosa de Dios, o la presencia, como decía uno de los teólogos, Calvino, por ejemplo, decía que la creación era el escenario de la gloria de Dios. ¿Dónde se ve la gloria de Dios? La gloria de Dios se ve, o sea, en otras palabras, la grandeza de Dios se ve en su creación. La gloria de Dios se ve en su creación. Salmo capítulo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación es el teatro de Dios por el cual Dios muestra su grandeza y su gloria. El término majestad. El término majestad es una palabra griega que es megalosune. Megalosune, y esto nos habla de la condición de rey de Dios, su condición de rey, o sea, de que Dios está gobernando su creación. La palabra dominio, me voy rápido aquí con estas palabras. La palabra dominio es la palabra kratos, y esta palabra implica el control del mundo, el control absoluto, el control absoluto del mundo. Entonces aquí vemos que Dios tiene el control, tiene el control del mundo. Por ejemplo, lo que está pasando ahorita, la pandemia, no es algo que haya salido de su control, sino que Dios sigue gobernando todas las cosas. La autoridad. La última palabra que vemos aquí es la palabra autoridad. Y la palabra para autoridad es la palabra exousia, que implica el que Dios gobierna sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Entonces aquí vemos estas cualidades, estos atributos que se le dan a Dios. La palabra gloria, la palabra majestad, dominio y autoridad.
Pero otra vez doxología porque atribuyen a Dios la gloria, la grandeza. Y de aquí podríamos también decir que sale un término en latín que es el soli deo gloria. Es un término en latín que los reformadores utilizaron para decir que solamente Dios es merecedor de la gloria. Dios es el único que merece la adoración, porque solamente Él fue quien nos creó. Él es el único digno de toda nuestra adoración. Y eso es lo que implica también la, la, la alabanza, la gloria que se le debe dar a Dios. Entonces, mis hermanos, lo que quiero decir en cuanto a todo esto es que la manera de terminar de Judas es una manera muy bonita, porque pudiéramos estar con la preocupación de decir, ¿y qué tal si se meten falsos maestros a nuestra iglesia? ¿O qué tal si me llegara a confundir de doctrina? ¿O qué tal? O cómo? Esa era una de mis inquietudes, hermanos, al inicio de mi vida cristiana. ¿Qué tal si lo que creo es falso? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta de que estoy por el camino correcto? ¿Cómo me doy cuenta? Y yo me hacía muchas preguntas para decir y me cuestionaba y decía, ¿no será que estoy en un camino errado? ¿No será que todo lo que me están contando sea mentira? Pero esto nos da seguridad, y a mí me dio seguridad el hecho de que Dios nos guarda sin caída y nos va a presentar sin mancha delante de su presencia. Así que no hay nada que temer. No hay nada que temer en el sentido de decir que si los falsos maestros están haciéndole daño a la iglesia, claro que debemos de preocuparnos, como ya lo vimos, debemos de hacer una defensa, pero al mismo tiempo debemos de estar tranquilos, seguros, confiados en que Dios va a preservarnos, en que va a guardarnos sin caída, en que nos va a preservar, en que nos va a presentar sin mancha delante de su gloria. Y es por eso que podemos alabar a Dios, es por eso que podemos elevar nuestras oraciones, nuestras plegarias, es por eso que podemos vivir dignamente de acuerdo a lo que Dios nos ordena, porque Él nos da la confianza y la seguridad de que nada nos va a poder separar del amor de Dios. Así que, mis hermanos, es una manera muy bonita de terminar el libro de Judas. Es como decía el comentarista al que estaba yo leyendo, Douglas Moo, que el comentar este pasaje a veces es sin sentido, porque es un pasaje muy bonito que termina de una manera muy bonita, y a veces la forma en que está escrito no necesita mucha explicación, aunque al mismo tiempo estoy haciendo ejercicio porque creo que necesita explicación, pero no nos debemos de perder no nos debemos de perder en en todo eso, en todos los tecnicismos. He tratado de en algunas cosas ser técnico, pero al mismo tiempo quiero decir que aunque lo he explicado de una manera técnica, pero al mismo tiempo quiero que sea comprensible, y que el mensaje que nos deja este final nos haga reflexionar, nos lleve a la práctica, nos lleve a la confianza, nos lleve a decir gracias, Señor, porque a pesar de todas las doctrinas malas que hay en el mundo, tú vas a preservar a los tuyos, tú nos vas a guardar sin caída, y estamos confiados en ti, seguros en ti, de modo que nada nos va a poder separar de ti. Esa es la idea que debemos rescatar y reflexionar en estas verdades cristianas. Así que, mis hermanos, que el Señor les bendiga, y nos vemos el siguiente martes para continuar con nuestros estudios. Bendiciones.